Bueno, doctor Javier Pava, Colombia lo escucha a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Creo que esta es una muy buena oportunidad para desde el gobierno del cambio poder presentar un informe de lo que ha sido las intervenciones en estos cortos 2 meses en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y frente a las políticas que se están desarrollando y se que plantean desarrollar en los temas de gestión de riesgo de desastres. Estamos efectivamente en medio de lo que el IDEAN ha denominado el fenómeno de la Niña, una temporada de lluvias que viene acumulada de meses atrás y que, digamos, tenemos un primer semestre que dejó cerca de 420 municipios damnificados en el primer semestre. Y sumado a ya en este segundo semestre, sumamos cerca de 579, sumando los que venían de atrás. Lo que muestra, digamos, que vienen acumulado, digamos, no de este segundo semestre, sino de todo el año, de lo que ha sido la temporada de lluvias. Los reflejos más importantes de damnificados en este momento se ha dado principalmente en la costa Caribe, efectivamente, porque ya lo que es la zona andina, pues digamos, de acuerdo con el mismo dato ideal, los suelos ya están saturados y las aguas, pues digamos, van aguas abajo y pues digamos terminan llegando a la zona de la costa, que ha sido la más afectada en estos últimos 2 meses. Eso pues digamos es fruto de sencillamente entonces el tema de los desastres son síntomas realmente de problemas más graves, más estructurales. Y nosotros tenemos que ver cuáles son esas causas de esos desastres. Y aquí se hablaba muy acertadamente, los desastres no son naturales, los desastres son generados por las decisiones que hemos tomado frente al ordenamiento territorial, frente al uso del suelo, el deterioro de los territorios, que han llevado a que estos desastres se generen. Los damnificados no son los mismos siempre, pues más bien siempre son los mismos, porque siempre son aquellas familias que están ubicadas en las zonas que el valor del suelo es el más barato, que la única opción es que les permite para sobrevivir o llegar a tener una propiedad rural o urbana, pues en las zonas donde consiguen unas opciones que normalmente son zonas inseguras, son zonas que terminan, digamos, siendo los expuestos año tras año a las temporadas de lluvias unas más fuertes que otras. Y esta no es la excepción. Nuevamente volvemos a ver en el registro de damnificados, pues digamos el número de familias pues tiene que ver con familias más pobres y familias que realmente requieren, sin ningún lugar a dudas, senador, una atención independiente de las decisiones ideológicas. En ese sentido, pues acá hay unos temas que efectivamente se han mencionado, cosas estructurales y hay cosas de atención inmediata. Efectivamente, nuestro programa de gobierno, que se volverá plan de desarrollo, este tema es un tema central y es un tema central del presidente de la República, que lo han escuchado ustedes en todas las oportunidades, que esto es un tema de total importancia y que implica realmente desarrollar acciones concretas en temas de trabajar en temas de las causas, o sea, la discusión de la transición energética, los temas de trabajar en temas de adaptación, principalmente generación de capacidades, que son elementos muy importantes. Y dentro de esto, pues está, digamos, el tema efectivamente de cómo la gestión de riesgos cambia un enfoque que salga de las acciones correctivas, efectivamente, hacia acciones más prospectivas. Y unas acciones que en la misma respuesta, el modelo, sin lugar a dudas, debe estar basado en un enfoque de derechos. Senadora Laura, la presentación que usted hace es totalmente importante en esta discusión. No podríamos pensar que la asistencia humanitaria sea deshumanizada o digamos donde el centro no esté en el tema de la defensa de los derechos humanos
y lo mencionaba la doctora Esmeralda, senadora Esmeralda Hernández, ahora un tema no solamente del ser humano, sino es todos los medios de vida, el tema de los animales, las plantas, digamos, de una manera mucho más integral. Y en eso, pues digamos, nosotros estamos mirando en el cambio del enfoque, en nuestro plan de respuesta a desastres, que es un déficit gravísimo que establece la ley 1523, el doctor Carlos Iván, que es coautor de esa ley cuando estuvo allá en la unidad, establece que un tema que debía tener el país era un plan nacional de respuesta a desastres. Y yo lo primero que yo iba a preguntar, ¿dónde está ese plan nacional de respuesta a desastres? No se ha hecho, no está. Nosotros estamos trabajando en ese documento, pero un documento con este enfoque, el enfoque de derechos, un enfoque diferencial, un enfoque de atención a las poblaciones de acuerdo con sus necesidades. O sea, la respuesta tiene que dar en función de restablecimiento de derechos, porque digamos hay una cosa muy complicada, lo vimos en la respuesta en todos los desastres, no es lo mismo. En Providencia no se restableció el tema del derecho a la vivienda, sino el derecho económico, que es muy diferente, digamos, a muchos temas de derechos. Entonces, el restablecimiento del derecho a la vivienda, a la comida, a una serie de cosas que son en primera instancia lo que mencionabas en la sentencia. Eso es un tema que estamos trabajando. Nosotros este año, efectivamente, tenemos que sacar ese plan, porque efectivamente el país no puede seguir sin un plan de respuesta a emergencias. Si yo que los departamentos, los municipios lo tuvieran, pero a nivel nacional no está. Eso no es poner un ojo retrovisor, es que realmente hay unas condiciones que no están y que la ley preveía que existieran. Nosotros, en el ejercicio del empalme, encontramos unos graves problemas de cómo encontrábamos la unidad, y ya llegando al ejercicio del gobierno, confirmé datos efectivamente dedicadísimos frente a temas de cómo se venían manejando el tema presupuestal en la entidad, que es preocupante. Efectivamente, sí, entiendo cuando uno está frente a una situación de estas, las presiones y las urgencias que hay, como la que acaban de mencionar, de muchos casos que se han mencionado acá, de la necesidad de intervenir. Pero yo no puedo de manera irresponsable ordenar unas intervenciones sin tener un respaldo presupuestal. Hoy, de las proveedurías, tanto del segundo semestre del año pasado como de lo que fue el primer semestre de año, hay hechos cumplidos por más de 146.000 millones de pesos en maquinaria amarilla, que se autorizaron por parte del director anterior para que hiciera trabajos de mantenimiento, remoción de escombros con maquinaria amarilla en muchos departamentos y en muchos municipios que aquí se han citado. Cuando yo voy a ver eso, mucho de esto está sin soporte presupuestal, sin CEP, que no hay manera hoy de responder. Y que eso implica una adición de un presupuesto para cubrir un hecho cumplido de la administración anterior, y que seguramente como ordenador del gasto, representante legal, tendré que responder a conciliación con quienes, digamos, son denunciantes o demandantes en este momento porque les dieron una orden, digamos, de ejecución un proyecto. Esas son unas órdenes de proveeduría complicado. Cuando yo reviso por qué sucede eso, encontramos que hay una situación gravísima dentro del manejo del presupuesto nacional. Y es que el presupuesto debe tener lo que se denominaría una cuenta especial para emergencias. Y resulta que eso no existe. O sea, Hacienda no existe una cuenta que, digamos, si bien existe el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos, y la ley 1523 establece que hay unas subcuentas, y una de sus cuentas se denomina manejo de desastres. Cuando voy a ver esa subcuenta de manejo de desastres, no tiene el presupuesto, digamos, lo que uno llamaría el backup, los recursos que usted tiene que tener ahí de reserva para que usted pueda soportar eso. Históricamente lo que se ha ido manejando es que venimos siempre al debe. Entonces se hacen las acciones, inmediatamente se busca la asignación de partidas presupuestales, en la cual, pues digamos, frente a una cosa como estas, Hacienda no tiene otra opción que sencillamente aportar los recursos para cubrir una cosa de eso. Eso muestra que en el tema nomás de planeación presupuestal no está previsto. Y es un tema que estamos viendo con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque aquí se expidió lo que se llama una estrategia de protección financiera,
donde está funciones principalmente en temas de créditos y de transferencias. Ahorita va a haber una discusión, porque la situación nos va a llevar, como están las cosas, muy seguramente al tema de una situación declaratoria de desastres, porque las cosas vienen acumulándose en ese sentido. Revisando con Hacienda, efectivamente mirando cuál es esa estrategia de protección financiera, que sería muy importante que los senadores la conocieran. Y van a darse en cuenta que está supeditada a un tema que son los CADIUS, que se denomina eso, Carolina, los CADIUS, los créditos. Pero no una estrategia, digamos, de protección financiera, sino solamente en transferencia financiera, que es transferir el riesgo a créditos. Eso es un tema que estamos en este momento revisando, porque vemos gravísimo el tema. El otro tema que tiene que ver con el tema de la misma respuesta, tiene que ver con un tema que acá se mencionó. Aquí tenía los apuntes, tal vez acá por lo desordenado, pero efectivamente aquí pasamos, mencionaba nuestro delegado de la Federación de Municipios, pasamos directamente, no en el esquema del sistema que establece la ley de municipios, departamentos y nación, tan pronto se supere la capacidad, pasamos de municipios directamente a la nación. Y los municipios no tienen la mínima capacidad de respuesta a situaciones de un vendaval, por pequeño que sea. Cuando la ley pues establece una responsabilidad que el primer respondiente es el municipio, el alcalde municipal es el primer respondiente, después el gobernador y después la nación. Pero municipios que no tienen categoría 6, que no tienen la mínima capacidad para atender 5 o 6 viviendas que quedaron destejadas, pues es muy doloroso y tienen que acudir efectivamente al gobierno nacional para la ayuda. ¿Por qué? Porque efectivamente se estableció la obligación al municipio, pero no se le dieron capacidades. Y es un tema que debería debatirse aquí en el Senado, de suma importancia, porque le estamos estableciendo a los municipios una obligación, pero no le estamos dando el mecanismo para responder. Eso lleva a una situación perversa, que es que efectivamente el alcalde no va a quedarse con unas familias que le reclaman a su gobernante allá en el municipio, sino que se viene a Bogotá desesperado, con toda la razón, a buscar ayuda por todos lados. Y esa es la cantidad enorme de alcaldes que yo recibo y que no puedo recibir, lamentablemente, no me da el tiempo. Y la agenda, las reuniones, no logro atender. Acá se han mencionado casos, efectivamente, senador, bueno, no está, digamos que efectivamente reagendar, porque efectivamente es la cantidad enorme de desesperados en esta situación de lluvias que ha habido, buscando una ayuda de alguna manera. Efectivamente se acude a los diferentes mecanismos, se llega a la unidad. Nosotros allí estamos dando inmediatamente unas atenciones que tienen que ver con lo que a partir de la declaratoria de calamidad pública, que es lo que establece la ley, y un plan de acción que desarrolla el municipio, del municipio dice, estas son mis necesidades, esto es lo que nosotros podemos cubrir. Cuando vamos a ver qué puede cubrir el municipio, qué cubre la nación. Ahí le hemos dado prioridad y le estamos dando prioridad en este momento a la asistencia humanitaria, a las ayudas humanitarias, que es la atención a las familias. Y en las acciones enseguida vienen los temas efectivamente de maquinaria, obras de mitigación, que es las solicitudes reiteradas. Hay un tema, es que efectivamente las ayudas humanitarias, nosotros estamos entregando un kit de ayuda humanitaria. Quienes nos estuvieron estuvimos en el Senado, en la plenaria, una senadora, no sé si era del Centro Democrático, llevó una caja de kit de alimento que entregamos. La mostró allí, lo que contiene el kit de alimentos de que se entregan. Ese kit, digamos que es las ayudas que se entregan alimentarias, son las ayudas que cumplen con unos estándares aprobados por el Ministerio de Salud, digamos, frente a los requerimientos nutricionales y de conservación. Yo tengo que cubrir una entrega de ayudas que cumpla con unos estándares en ese sentido. Mal haría no hacerlo, cumplir con unos estándares internacionales frente a temas de salud y conservación. Pues esos kits efectivamente se vienen entregando. Nosotros dijimos, vamos a cumplir con lo que hay hoy, que es esos estándares. Sin embargo, nosotros sabemos que hay un tema importante que está aquí andando en todo el territorio nacional, es que detrás de estos desastres está aumentando el tema del hambre.
y el tema de una situación complicada de seguridad alimentaria. En la instrucción directa del señor presidente, la intención es que trabajemos en un tema de poder garantizar la compra de cosechas y la activación económica en las regiones. ¿Sí? Estamos en este momento estructurando ya un proceso que nos permita comprar en territorio, en la misma zona afectada, en lo posible cosechas de los campesinos y de la zona, y no tengamos que comprar a grandes superficies, enviarlos en cajas, sino comprando directamente allí. Pero eso requiere un esfuerzo adicional porque tenemos que cumplir con el estándar de calidad del alimento, las cantidades nutricionales y demás, pero al mismo tiempo con el esfuerzo que está allí. Ese proceso, digamos, no logré ponerlo en marcha inmediatamente, porque efectivamente eso requiere tiempo, requiere estructuración. Allí tenemos una mesa de trabajo permanente, trabajando con organismos internacionales, el PMA, el Ministerio de Agricultura y otros más, para garantizar eso. Ese ejercicio lo estamos estructurando ya para poder cambiar ese modelo. A esto le vamos a sumar un tema que va a ser el tema de atención en temas de salud, con el Ministerio de Salud. Vamos a estar el gobernador, vamos a estar el 30 en Ayapel, con ese proceso integral, de manera que demos una atención integral, no solamente en términos de asistencia humanitaria, sino atención a las familias damnificadas, porque allí hay un tema de enfermedades. Mencionaba el senador el tema de contaminación. Resulta que sí es un tema que es muy importante hoy, incluso en la zona de La Mojana, porque esas aguas contaminadas, esas zonas inundadas, tienen mercurio, tienen contaminantes graves. Entonces hay y te transmite enfermedades y demás. Por eso, digamos, el tema de salud va a ser muy importante, una atención integral. Pero bueno, a este tema de la asistencia humanitaria le sigue la discusión de las famosas obras de mitigación, a la que todo el mundo, digamos, como paliativos, queremos, digamos, y en una desesperación, en un temor, en un miedo, en atender una situación de emergencia, quienes hemos estado al frente de una situación de esa, sabemos la angustia en la que vive la comunidad y lo entiende. Y efectivamente se requieren dar unas acciones inmediatas. Allí estamos mirando unas acciones que realmente garanticen realmente la respuesta. Porque lo que hemos visto hasta hoy es que las obras de mitigación, incluso las obras de maquinaria, son recursos que se han venido perdiendo y han generado mayores riesgos, o lo que se denominan nuevas vulnerabilidades, o falsas seguridades, que no han aumentado el tema de riesgos. Entonces, amparado en el tema de las obras de mitigación, se han hecho una cantidad de, uno podría llamarlo adefesios, una cantidad de cosas, de obras de ingeniería, que digamos buscar controlar la ingeniería. La ingeniería buscar controlar la naturaleza. Y la naturaleza, no se controla la naturaleza, se debe entender. Eso lo decía el mismo presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que lo invité posterior a la visita de Caregato, para que miráramos la solución que había de Caregato. ¿Sí? Y la conclusión ahí está en el acta, es decir, ¿qué hacemos la ingeniería luchando contra la naturaleza? La ingeniería debe entender la naturaleza. Entonces, ¿cómo esa obra de Caregato, la fuerza, queremos ejecutar una obra cuando tenemos el agua que no nos permite ver la obra, y lo que hemos perdido hasta hoy son 40.000 millones, y lo que se pretende es seguir invirtiendo otros 40.000 que seguramente se van a perder, y con ninguna certeza de que, digamos, esa obra en 6 meses esté terminada. Yo preferí, eso lo dije en el Senado, en la plenaria, lo voy a decir acá, yo prefiero que el agua baje, igual el contrato de así dijera el señor que de la familia de Díaz Granados que siga con la obra, seguramente en 6 meses no va a tener la obra lista, y en 6 meses la doctora Yolanda, que está aquí, dice que podría estar reduciendo las lluvias. Entonces yo prefiero que la doctora Yolanda acierte en ese dato y ya bajen las lluvias y podamos ver realmente qué es lo que podemos recuperar del tema de Caregato. Es más, el doctor Carlos Iván, que está aquí en esta sala, sabe que los 2 puntos que fallaron en el dique del Cauca y que inundaron esa zona de La Mojana, se lograron recuperar solo hasta después de que bajaron las lluvias, y que fueron prácticamente 18 meses después que duró la inundación. Entonces, aquí hay una presión de que, digamos, hagamos unas obras en medio del agua con un altísimo riesgo de que se pierda la inversión y que no sea efectiva. Yo en eso he dicho, esperemos. No estoy diciendo, y aquí lo repito, senador Guido, que no vamos a hacer nada. No he dicho que no va a hacer nada.
Estoy diciendo que no estamos dispuestos a seguir invirtiendo en la solicitud que me hizo el contratista de una adición de los mismos recursos con alto riesgo. No, nosotros vamos a hacer. Es más, el tema de cambiar el PMU de la zona de Caregato y llevarlo a San Benito de Abad, a la zona, es porque el cambio del modelo no es la obra, es la atención a los afectados. O sea, estábamos equivocados. El PMU que teníamos allí para atención de la Mojana estaba en la obra, allá para estar al frente de la obra. No, el PMU y la gente, el equipo se trasladó es allá donde están las familias para atender las familias. Es un enfoque diferente, ¿sí?, de entender las cosas. Pero bueno, no me desvío para no quedarme en la Mojana. El tema de las obras de mitigación, efectivamente, son acciones que nosotros debemos garantizar, no por ser de emergencia, no podemos garantizar que hagamos unas obras que se pierdan, en unas obras que generen unos mayores problemas. Efectivamente, el senador Guido, perdóname, de Caldas, se fue, lamento que no esté. Él estuvo efectivamente, como lo mencioné, en mi oficina, con el alcalde de Supía. Me presentaron un proyecto para Supía que ha sufrido en este año 3 inundaciones. Allá fui a verla, 3 veces se ha inundado las mismas zonas. Y anteriormente se habían también inundado. ¿Cuál es la solución que está planteándose? Una obra de maquinaria para hacer un muro que no garantiza sino una vida útil máximo de 1 año a año y medio de ese muro, que vale 10.000 millones de pesos. Yo a eso digo, no tiene sentido hacer unas obras donde vamos a mantener las familias en un índice, una falsa seguridad, que seguramente se va a densificar esa construcción allí y que a vuelta de 1 año y medio va a estar en las mismas circunstancias peores a las de hoy. Yo creo que no debemos aplazar los problemas. Yo creo que hay que asumirlos, y fue lo que le dije al alcalde. Y efectivamente aquí hay que asumir que hoy hay una situación de familias en riesgo y que tenemos que trasladar a estas familias en riesgo. Asumir que esa situación nos obliga a llevar a las familias a zonas seguras. ¿Por qué tenemos que condenar a unas familias pobres a que sigan viviendo en zonas de riesgo? Cuando tenemos opciones de ofrecerles terrenos seguros, estables y aspectos donde puedan entrar a producir. No es aceptable, lo dije también en la plenaria, después lo rebatió la senadora Paloma Valencia. No es aceptable que las vacas estén en zonas secas y las casas bajo el agua. No por las vacas, sino porque es que tenemos donde poder hacer un proceso de relocalización, de reasentamiento. Yo estoy de acuerdo con quienes han denunciado que los programas de reasentamiento no han funcionado, porque efectivamente no han funcionado y han sido equivocados. Yo estoy al frente como gerente encargado del Fondo de Adaptación y en el recorrido que hice por varios de los proyectos de viviendas que se hicieron posterior al fenómeno de la niña de 2010-2011, pues ni siquiera han sido ocupadas por los damnificados. ¿Por qué? Porque las casas se entregaron 10 años o 12 años después. O incluso Gramalote, apenas estamos sacando la construcción de las últimas 128 casas de Gramalote. Gramalote, ¿cuánto hace que se cayó? Eso fue 2010, doctor Carlos Iván, tal vez, Gramalote, ¿sí? Y apenas hoy se van a construir las últimas 128 casas para entregarle casas a gente afectada de Gramalote, que viven en Cúcuta. ¿Quién después de 12 años viviendo en Cúcuta volverse a una casa en Gramalote? Y entonces hay un problema de quién se entrega las casas. O sea, no podemos tener un programa de asentamientos que dure 10 años, 12 años. ¿Cómo es posible? Y eso ha sido lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos metemos en la lógica del proyecto de urbanización que exige una cantidad de trámites en el marco normal y termina siendo inoperante e difícil. Allí estamos hablando con la doctora Catalina Dasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, porque efectivamente los procesos de reasentamiento no pueden tener que ser procesos expeditos, que garanticemos unos reasentamientos en el mismo año máximo, pero 10 años, 12 años no es aceptable en ninguna parte. ¿Cómo estamos haciendo eso? Eso es lo que tenemos de experiencias de reasentamiento. Tenemos temas de reasentamiento en el caso de Guapi. Yo fui tan pronto se generó el incendio allá en Guapi, donde murieron las personas y todo esto, el incendio reciente en Guapi. Y voy yendo del aeropuerto hacia Guapi, encontramos unas casas del Fondo de Adaptación, ocupadas por otras familias. Voy a verificar por qué no se entregan casas a los damnificados de Guapi de la inundación del 2010-2011.
porque la mayoría eran pescadores y personas que vivían en el campo. Ninguno está dispuesto a hacer una casa en el casco urbano de Guapo. Y entonces, como no hay necesidad, les invadieron. Pero ¿por qué les entregamos casas a campesinos en el casco urbano? Obligarlos a cambiarlos el arraigo y llevarlos allá. Cuando la solución no es un programa de asentamientos como lo estamos planteando, no es entrega de casas, es entrega de tierras y entrega y apoyo a proyectos productivos. Porque todas estas comunidades, como vimos, y como vemos entre la carretera entre San Marcos y San Antonio, San Benito de Abad, son campesinos que están ahí, digamos, en una cuestión de indigna, pidiendo ayuda, cuando son gente que dice, yo quiero trabajar. ¿Por qué no a estas comunidades les damos la oportunidad de que tengan una tierra donde puedan trabajar hoy cuando estamos frente a un problema grave de seguridad alimentaria, de comida? El modelo que estamos llevando es sencillamente del tema sencillamente de entrega de ayudas, mercados, subvenciones, ¿sí? Y volviendo una cosa indigna que tú mencionas en la sentencia, que debe ser cambiada. Y en un tema donde la respuesta tiene que ser un tema no de que nosotros condenemos eternamente a familias a vivir en riesgo a través de unas obras de mitigación. Y entonces encuentro una cosa que se volvió perversa, que yo lo denomino, pasamos del ciclo fatal de los desastres, que es antes, durante y después, y ahí vivimos siempre, a una cosa que hoy se llama el ciclo fatal de la gestión de riesgos, que es hago una obra de riesgos, de mitigación de riesgos, al año siguiente tengo que hacer una más grande, después otra más grande. La discusión, efectivamente, senadora Laura, en Santa Lucía, fue esa. ¿Por qué? Porque cuando yo le presento al presidente un balance de lo que se ha invertido allá en el canal del dique, llega a cerca de 1.2 billones de pesos en obras de mitigación de riesgos para esa zona, que se invirtieron entre el 2014 y el 2020. Y ahorita el plan de acción que presenta la gobernadora es unas acciones por 50.000 millones de pesos para reforzar las mismas obras que ya se ejecutaron, que sabemos que no resuelve el problema. Y entonces a un problema que le encontramos solución que unas obras de diques, le ponemos a otras obras de diques. Y a los años siguientes, ahorita podemos invertir otro billón de pesos, si esa es una decisión, con nuevas obras. Y a la postre, en 10 años, de pronto el doctor Carlos Iván, que estuvo hace 10 años en medio de esa situación, y de ahí se derivaron esas obras que las hizo el fondo, la solución se pensó que eran las obras, que eran los muros, los diques. 10 años después, nosotros no podemos hacernos los ciegos que no vimos qué pasó. Yo estuve ahí, yo trabajé en ese momento, conocí en ese recorrido, en esa misma zona, y vi que la solución que se planteó desde la ingeniería hidráulica eran muros, y se construyeron los muros. El Fondo de Adaptación ha invertido más de 7.5 millones de pesos en muros. Y hoy, cuando viene una temporada de lluvias parecida a la del 2010-2011 en condiciones hidrometeorológicas, volvemos a estar en la misma situación de riesgo, las mismas familias, las mismas zonas, los mismos municipios. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Eso es el balance que tenemos que hacer como gobierno, como administración, con aspecto legislativo. O sea, seguimos repitiendo lo mismo. Entonces estamos dispuestos como Estado a invertir cuántos millones más y en 10 años volver a encontrarnos de pronto aquí a decirnos, oye, así, necesitamos más plata. No, acá hay un tema estructural de fondo que hay que pensarlo. Y no es un tema, digamos, de que no estemos dando una respuesta a lo que hay hoy, doctora Laura, sino que hay una situación que nos obliga a pensar que aquí cometimos unos errores al poner las soluciones de obras de mitigación como las soluciones definitivas al problema cuando eso no era. Cuando uno puede ver a lo largo del río Cauca, del río Magdalena, del río Sinú, del río Sangorbe, que las soluciones que se han planteado frente a las situaciones es hacer diques, que se llaman obras de defensa, para protegernos del mal, del río, de nuestro enemigo. Pero cualquiera de los cuantos kilómetros del río Cauca o del río Magdalena, por cualquiera de esos sitios, puede haber un boquete. Decía el gobernador, en el río Cauca, en el río Sinú hay 90 puntos críticos, y en el otro, por cualquiera de esos puntos críticos, el río se puede desbordar. ¿Y entonces qué hacemos? La propuesta tape aquí, tape allá, espera a ver si por acá se filtra. O sea, eso es lo que debemos estar. Y entonces con las fuerzas, claro, las fuerzas militares nos apoyan, todo el mundo sale a apoyar, la misma comunidad coloca sacos,
Pero ¿será que esa lógica de tape aquí para que no se salga el aire y se salió el agua por más arriba y de pronto no se salió el Caregato? Si no se ha roto Caregato, se ha roto Siete Mundos, que llama, o Tercer Mundo, o Sevillana, o el Cura, cualquiera de esos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Será que eso es la solución? Resulta que aquí hay, y mencionaba el gobernador, hay experiencias de otro lado y experiencias nuevas y saberes ancestrales que nos muestran que el problema es que nosotros nos olvidamos de un tema que mencionaba aquí, se mencionaba aquí, que es el tema de que efectivamente las ciénagas están conectadas con los ríos. Hoy desconectamos las ciénagas de los ríos y desecamos las ciénagas y las volvimos potreros y las llenamos de vacas y las llenamos de ¿cómo se llaman? Bueno, le llenaron de vacas, porque definitivamente es una actividad, no porque sea mala, es necesario. Digamos, eso es lo que nosotros, eso lo hicimos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Nuestra propuesta sí, efectivamente, en el caso de Caregato, nosotros vamos a dar una solución. ¿Cuál es la solución? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, tenemos que volver a conectar los caños, tenemos que volver a conectar los ríos con las ciénagas. Y volvemos a volver a recuperar esas zonas que antes eran pantanosas y que tenían una función fundamental, no solamente ambiental. La función era amortiguación de crecientes. Son hacer aguas que nos servían para que el río descansara, para que el río inundara de manera controlada y no tener el riesgo de que se nos inunde Monpós, que nos inunde Magangué, que tengamos más arriba entonces Pinillos y más arriba otra ciudad y otra más grande, cuando hay unos sitios que eran para eso. ¿Y qué hicimos? Tapamos las salidas con diques y encima del dique colocamos carreteables. Y eso la comunidad defiende allá en Magdalena, ¿cómo se llama ese municipio? San Antonio, el Banco. Colocamos un muro encima. Entonces ya la pelea de la comunidad, como se puede allá en el Guadalajara, la discusión es la vía. Resulta que es que la vía, ¿cómo fuimos a colocar una vía encima del dique? ¿En dónde parte del mundo le cabe a alguien que un muro que se construye para protección y encima colocó una vía? O sea, ahí la ley 1523 dice que no puede partir de riesgo. Y entonces construyeron una vía encima del dique. Y tenemos eso y lo hicimos. Estamos construyendo unas condiciones de riesgo que es a lo que nos lleva hoy. Y efectivamente, la comunidad con toda razón dale a defender los muros y los diques, porque es lo que le hemos dicho que es lo que les va a defender de la inundación, del monstruo de las inundaciones. Cuando es una bendición tener el agua. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reordenar el territorio. Y tenemos que ver efectivamente cómo esas ciénagas se vuelven a ser ciénagas, cómo volvemos a conectarlas. Ese es un plan que nosotros tenemos una propuesta, senador, de trabajar en esa lógica. Porque tenemos que cambiar, no podríamos repetir la historia, no podemos estar condenados a seguir en la misma lógica perversa. Tenemos que mirarla de una manera diferente, sobre todo cuando la crisis climática nos exige que esto no es un tema que va a pasar, sino que viene una temporada más intensa y más frecuente cada vez, y eso nos obliga a ese tipo de cosas. Y efectivamente, senadora, aquí es un tema no de ideologías, es un tema de trabajar conjuntamente, porque esto nos requiere de todo el esfuerzo de todos en función de que logremos recomponer esas circunstancias. Y obviamente, aquí no está atropellando a unos o otros, no. Es un tema de que asumamos esta situación de lo que ha pasado, no con un espejo retrovisor, sino asumir que esta es la realidad y que hoy nos impone frente a otra serie de circunstancias. Las circunstancias efectivamente nos llevan a que tengamos efectivamente que en el plan de desarrollo, efectivamente, trabajemos en proyectos en esa vía que estamos trabajando, que se recogerán en los diálogos, ¿sí? Como se mencionó hoy de planeación nacional, que efectivamente nos llevará a que efectivamente en los 4 años podamos tener algunos avances, no todos, pero sí podamos avanzar en una lógica de un cambio de modelo en la gestión de riesgos y una gestión de riesgos mirada hacia la adaptación al cambio climático. En el caso de Santa Lucía, tendiendo, digamos, a los amigos que vinieron de La Peña, el corrimiento de La Peña en Sabana Larga, en el tema del Guaja.
deja ver muy claramente lo que sucede. Efectivamente, lo mencionaba Sergio, el nivel del canal del dique bajó, pero el nivel del Guájaro subió. ¿Para qué servía el embalse del Guájaro? El embalse del Guájaro era una estructura que sirve de alivio o amortiguación. Esa es su función del Guájaro. ¿Sí? Las compuertas que entran el agua no se hizo mantenimiento y permitieron que hoy no se tenga control. O la dañaron, no sé, eso sí es el detalle. Bueno, no, o sea, no funcionan. O sea, para no entrar en la discusión, no funcionan que permita controlar el uso de las compuertas, no funcionan. O sea, lo cierto es que no funcionan, sea cual sea la causa, no funciona. Entran las aguas al Guájaro, que efectivamente hoy, si no estuvieran las aguas en el Guájaro, seguíamos teniendo niveles altos del nivel del canal del dique. Y eso nos llevaba a aumentar el nivel de riesgo a un número de población mayor. Afecta efectivamente a la comunidad del corrimiento de la Peña. Nosotros estamos ofreciendo al alcalde de Sabana Larga, a la gobernadora, que las familias que están allí ubicadas sean reubicadas. ¿Por qué? Porque efectivamente el Guájaro debería tener una mayor capacidad de amortiguación. La que hoy tiene no es suficiente, debería ser mayor, porque la situación que se presenta en el canal del dique se va a seguir presentando cada vez más. Y entonces la capacidad del embalse del Guájaro es muy importante, porque ayuda en esa lógica, debería ser mayor a la que hoy tiene. ¿Sí? Aquí hubo un acuerdo por qué se permitió el desarrollo hacia esa zona, cuando era una zona de amortiguación. Y entonces hay un decreto que sacaron en el 2014, que es el decreto 1807, que permite construir en zonas de riesgo y evitar zonas de riesgo. Y que tiene el principio de precaución al revés, no en protección a las familias, sino en protección al inversionista, protección al urbanizador. Es gravísimo eso. Nosotros estamos revisándolo y vamos a sacar pronto un decreto que modifica ese decreto 1807, que utilizó el principio de precaución de manera perversa. Pero, ¿a qué tiene que ver con eso? Efectivamente, nosotros no queremos dejar a las comunidades, allá a un selfie y todos los vecinos de la zona sin atención. Nosotros vamos a dar la atención, pero queremos la atención que resuelva el problema de fondo. No que las aplacemos el problema y que tengan que en un año estar aquí nuevamente pidiendo una ayuda nuevamente y entonces vivir de ayuda en ayuda. Creo que eso no es digno. Eso no aplica en la sentencia que tú dices. Aquí es resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es reubicación definitiva y es lo que yo estoy proponiendo a la gobernadora y a los alcaldes allí. Si hay familias en alto riesgo, tenemos que reubicarlas. ¿Por qué tenemos que condenarlos a vivir en riesgo eternamente? O hacer unos paliativos donde es gastarnos la plata y alargar esto. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pidiendo la gobernadora de Atlántico y se lo he dicho. Y mañana voy allá nuevamente. Están pidiendo unas motombas para dejar el agua del Guájaro para meterla al canal del dique. Cuando el mismo asesor de ellos, un profesor reconocido en la región, que es profesor de la Universidad Magdalena, me dice en un informe que el agua que entra al Guájaro es mucho más de lo que yo pueda sacar de las motombas. ¿Yo qué puedo hacer cuando un informe de un técnico reconocido en la zona, en toda la Caribe, que lo tienen como asesor en todas las gobernaciones, me dice que es más la cantidad de agua que entra que la que yo puedo sacar? ¿Cómo se les ocurre que yo vaya a colocar 3 motobombas a hacer qué? ¿Por gastarme la plata? ¿Por decir que hice algo? No, yo digo, no, aquí no hay una justificación clara de que eso me resuelve el problema. Y le dije a la señora gobernadora, pues por el contrario, el canal que mencionó allí nuestro amigo, que creo que el caño Boquilla, no sé si es. Entonces, si me equivoco el nombre, disculpa, pero ese sí podría ser adecuado para que evacúe las aguas, que quedan no como una solución a la provisional, sino que puede quedar definitivo. Esa acción, estoy dispuesto a apoyarla. ¿Cuánto vale esa acción? Si tienen el profesor de la Universidad Magdalena, diseñenla ya mismo, dan un diseño y lo hacemos mañana. Y voy mañana y arrancamos con ello. Pero no voy a colocar unas motobombas donde el mismo informe me dice que el agua que saco es menor al agua que está entrando. O sea, con cualquier tren de frente, usted cualquier decisión tomaría, hombre. O sea, es lo que yo le estoy diciendo a la señora gobernadora y mañana vuelvo a hablar con ella allá en el Atlántico. O sea, estemos en esa lógica. ¿Sí? No es que no invertamos recursos, sino que los invertamos eficazmente, oportunamente, y que generen problemas de resolver problemas definitivos y no aplazarlos y no sencillamente por tener un tema de paliativos ahora. Sí, efectivamente eso implicará unas acciones y estamos dispuestos a hacerlas y mirarlos en ese tipo de cosas.
Pero es lo que yo quiero invitarles a ustedes, es que nosotros tenemos que cambiar de la lógica de eso. Entiendo las urgencias, las preocupaciones de la gente. Nosotros cuando llegamos al gobierno, lo que sabíamos era que no teníamos tiempo de preparar, de hacer acción de prevención, porque ya la doctora Yolanda al día siguiente dijo, mire, esto, el fenómeno de la niña va a seguir más intenso de lo que viene. ¿Qué hizo el presidente? Al día siguiente citó un consejo de ministros. Y hemos estado en 3 consejos de ministros, este ha sido el tema principal. Esto es un tema de la agenda del presidente. De los 14, no sé cuántos consejos de ministros, 3 han sido dedicados a esto. ¿Por qué? Porque estamos preocupados no por el tema solamente de las ayudas, sino porque hay que dar cambios estructurales de fondo en el marco de lo que tenemos el programa y que se va a arreglar en el plan de desarrollo. Bueno, muchas gracias.